Está con nosotros, analista internacional, Bruno de Ayala. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Pancho, ¿qué tal? Qué gusto verte. Siempre es un placer compartir mesa contigo. Igualmente, igualmente. Muy contentos aquí en BTL tenerte una vez más en Tendencias en Radio BTL 100.1 FM. ¿Cuál ha sido tu impresión? Me imagino que debe haber sido semejante a la mía y a la de muchos peruanos al conocer esta información acerca de Fernando Sillones. Consternado, bueno, pero se explica, ¿no? Es parte de la vieja derecha peruana, ¿no? Esa vieja derecha que tanto daño le ha hecho al Perú, dubitativa, complaciente. Economicista, ¿no? Exacto, ¿no? Y algo que de alguna manera desde Betel y de otros espacios intentamos combatir y que resurja una nueva derecha conservadora y que encare los problemas de este siglo, que es el progresismo y todo lo que representa. Evidentemente esa derecha no lo va a hacer. Sí, pues. Esa derecha va con la corriente, con la corriente económica, con el bienestar individual. Curiosamente, justamente estoy repasando algunas de las recientes noticias. Otro precandidato de PPC es el ex canciller González Olachea, quien ha salido a defender a medias tal vez a Fernando Sillones diciendo ser director no es delito. Me parece que está tratando de ser políticamente correcto o estrechar un brazo a una persona que me imagino no solamente es su rival dentro del PPC, sino también debe ser su amigo, ¿no? Pero me imagino que lo que acabamos de ver de Fernando Sillones ya le pone la cancha plana a González Olachea como el candidato del PPC. Es lo más probable, ¿no? Lo más probable. El problema es que hay una línea entre la ética y si ellos no tienen la ética suficiente como para poder vislumbrar que estar en una empresa relacionada con Odebrecht está mal, entonces, ¿qué podemos esperar, no? O sea, lamentablemente ahí hay un tema ético que es importante saber dilucidar, ¿no? Le han hecho mucho daño al país, le ha robado al país, han puesto presidentes, de alguna u otra manera le han doblado la moral a la nación. Sí. Y no se puede ser partícipe de ningún proyecto o emprendimiento que tenga que ver con Odebrecht, ¿no? Claro, pues no, o sea, hay una frase que es con la plata baila el mono, pero ese baile no se baila, pues no, así sea con la plata que sea. No hay forma. Hay que saber poner una línea, ¿no? Más aún, yo tengo, por ejemplo, un tema de honor y de reputación, lo cual quiero siempre resguardar siempre, ¿no? Es algo que creo que todos los peruanos tenemos en la mente cuando actuamos y me sorprende muchísimo que Fernando Sillones haya aceptado estos cargos, estas posiciones, teniendo en cuenta el efecto negativo que va a tener para su reputación, que hasta ahora ha sido bastante decente. Lo decíamos, ¿no? Es uno de los baluartes de lo que fue en su momento el boom de la agroindustria, ¿no? Es uno de los, por así decirlo, titanes que crearon este monstruo, este fenómeno por los cuales asienta la economía peruana, que es la agroindustria, ¿no? La exportación. Sí. Bueno, entonces, es muy lamentable, ¿no? Yo invito a Fernando desde acá a que venga al programa a conversar, porque es muy fácil criticar a una persona desde afuera, hablar de él con suspicacias, con teorías, aunque creo que no hay mucho más que dilucidar, ¿no? Ya la evidencia está, él es director de empresas que tienen participación Odebrecht, eso ya de por sí es algo que nosotros consideramos inmoral, pero igual, me gustaría conocer su opinión. Exacto. ¿No? Tal vez descargo, ¿no? Su descargo, tal vez un poco más con más profundidad. Desde el punto de vista legal, diría yo, porque bueno, él acepta que sí, son empresas que están relacionadas a Odebrecht, y ahí hay un tema, como te digo, moral, ético, no saber dilucidar que eso le afectaba a él directamente. O sea, una cosa es haber trabajado de manera directa o indirecta con Odebrecht en el año 2000, en el año 95, donde no se sabían estas cosas. Ahí obviamente no se puede criticar a la persona porque no era de público conocimiento, no se sabía lo que conocemos el día de hoy. Pero con todo lo que se conoce, tomar la decisión de asumir una posición de representante legal de dos empresas que tienen relación directa con Odebrecht es verdaderamente preocupante. Pues, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué pasó? Ahora, otra tendencia. En Caracas, la líder opositora María Corina Machado denunció un inquietante intento de irrupción en su vivienda. En las impactantes fotografías se observa a 4 individuos vestidos de civil y una camioneta sin matrícula. Este escalofriante suceso ocurrió poco después de una entrevista con Donald Trump Jr., intensificando las sospechas sobre el trasfondo del ataque. Recordemos, María Corina Machado era la líder de la oposición, era la candidata ideal para enfrentar a Nicolás Maduro en las últimas elecciones venezolanas que se llevaron a cabo el 28 de julio del año pasado. Finalmente fue retirada o invitada a retirarse de las elecciones, obviamente por la presión y por el poder que tiene Nicolás Maduro en todos los organismos del Estado y del gobierno venezolano. Luego ella le entregó sus votos, le entregó su veña a quien podemos tal vez llamar su delfín, que es Edmundo González, pero ella sigue siendo
venciendo tal vez el vigor, el corazón, el espíritu de esta oposición venezolana. Y que la señora haya denunciado que trataron de entrar a su vivienda, bueno, creo que levanta bastantes interrogantes, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué ha pasado ahora como para que esto pueda suceder? Bruno Ayala está con nosotros en Radio Betel. ¿Qué opinas tú acerca de este incidente? Yo tengo con la señora Machado sentimientos encontrados. Yo también, pero es lo que hay. Es lo que hay. Ahí está. Afortunadamente la prensa no engaña. Están mis columnas desde antes de las elecciones del año pasado. Me pareció muy inteligente su campaña, me pareció muy valiente en su momento, me pareció muy inteligente la forma como recuperan las actas y cómo las expone, y me pareció muy deprimente su actitud posterior a las protestas. ¿Por qué? Porque hizo dar vueltas a la gente a la plaza y nunca dio el paso decisivo. Y ahora reclama la diáspora y ella misma, ¿qué? Reclama que Trump invada Venezuela. Trump no lo va a hacer. Está claro que Trump no va a exponer a sus militares a... ¿Seguro? Porque ya Donald Trump ha tenido unas cuantas declaraciones desde que asumió la presidencia. No es militarista, mira. Pero, a ver, igual ha tenido unos cuantos anuncios. Ya hemos conversado esto tú y yo, que la estrategia de Trump desde siempre, ¿no? Él como gran comerciante, como gran negociador, siempre propone algo ridículo para que la persona le haga una contraoferta que sea el medio que era donde él verdaderamente quería llegar. Y estuvimos de acuerdo en que esta renovación de licencias en su momento, que fue hace unos cuantos días nada más, era como querer estabilizar al gobierno para poder conseguir finalmente sacar a toda la delincuencia venezolana que estaba en los Estados Unidos. Sí. Finalmente parece que estos vivos de gobierno narcoestado venezolano miraron para otro lado y por eso se las volvió a quitar la licencia de Chevron. Licencia que le representaba al narcorrégimen $400 millones mensuales. Paso, Estamos hablando de 4.800 millones de dólares al año. Inmediatamente mandan a apretarla a María Corina. Ahora, María Corina en Caracas sigue viviendo en un extraño equilibrio de poderes. Sí. Todo es muy extraño, todo es muy tirado de los cabellos. Sí. Como que es funcional a todo este tema. Y como que nunca, finalmente, esta política parecida a la mexicana de abrazos y no balazos, me parece todo muy, muy extraño, digno de un estudio más profundo. Finalmente, como tú bien dices, es lo que hay. Sí, tú has dicho algo interesante, ¿no? Porque yo he conversado con bastantes venezolanos que viven en el Perú, quienes han sido muy críticos de la oposición anterior, de Capriles, de Guaidó, y me estoy olvidando de alguno más también, quienes ellos incluso aseguraban que era una oposición, entre comillas, porque era una oposición que era afín al régimen de Maduro. Porque si tú controlas la oposición y controlas el gobierno, das la impresión de que se está haciendo un esfuerzo para desbaratar el gobierno. Pero tienes a la oposición controlada. Tiene que haber una oposición. Tiene que haber una oposición para que no se diga, bueno, no hay, sino que solamente es un régimen absolutista, sino lo deja vivir, lo deja controlado, incluso pueden tener conversaciones, y ahora estas personas que en algún momento han sido los opositores de Nicolás Maduro, viven bien, se pasean por el mundo dando conferencias, son considerados como ídolos. Yo creo que hay que hacer un estudio más profundo de lo que es la mentalidad de la clase media, media alta y alta venezolana, que tú sabes que han estado siempre bordeando, pegándole al primer mundo en los 70, en los 80, claro. Y ellos creen que van a poder conseguir liberar a Venezuela a base de elecciones. Piensan que viven en una superdemocracia. Piensan que están en Estados Unidos, tal vez en un país europeo. Y nada más lejano de la realidad. No se dan por enterados que este es un narcoestado. ¿Cómo se vence o cómo podría sacarse a Nicolás Maduro o a un Diosdado Cabello o a un sucesor evidente? Yo estoy convencido que la única forma es de manera militar. Nada más. No hay otra manera. ¿Pero quién? O sea, tú dices que Donald Trump no va o a atreverse o no va a querer meterse Yo lo veo a Donald Trump, lo único que puede hacer Donald Trump es ataques tal vez quirúrgicos. Como lo piensa hacer con los narcotraficantes en México, por ejemplo. La bomba en la casa precisa en Caracas. Eso tal vez te puede ayudar con eso. Pero si el pueblo venezolano, si la diáspora venezolana no se organiza, no van a recuperar su país. No lo van a recuperar. Es un tema de testosterona acá, creo. Y el pueblo venezolano, o sea, por ejemplo, ya es un secreto a voces que cuando ha habido marchas y protestas acá en el Perú, ha habido bastantes infiltrados que vienen sobre todo entrenados de Cuba, ¿no? Mandados justamente para generar este caos que permite la oportunidad sobre todo a los partidos políticos de izquierda de hacerse con el poder
¿no puede hacer Estados Unidos algo semejante, de que es enviar a civiles o enviar a militares disfrazados de civiles como para tratar de levantarle en armas al pueblo venezolano y tratar de derrocar así a Maduro? ¿O es que Maduro ya es tan fuerte militarmente que es imposible hacerlo desde dentro? Lo que pasa es que Maduro, el régimen de Maduro, como lo conversamos en algún momento, es crimen organizado. Ya es así, ya es un crimen organizado. Está totalmente. No solamente tienes narcotráfico, tienes tráfico ilegal de armas, de seres humanos, de minería ilegal, tienes terrorismo internacional, tienes a Hezbollah, tienes a Hamas, tienes a Irán, que coordina con Díaz-Canel en Cuba. Díaz-Canel estuvo en diciembre del año pasado visitando Teherán. Hay que unir Cuba con Venezuela como una unidad. Teherán, ese eje que se quebró, afortunadamente, Teherán, el Líbano, Cuba, Caracas se quebró con la caída del régimen sirio, pero finalmente todo ese tema, toda esa organización, tal vez por ahí le puedas dar el tema. Si es que se comprueban que es una zona de Venezuela es una zona de descanso de Hamas, Hezbollah, a lo mejor Israel se podría hasta podría intervenir, porque eso sí no tienen límites, ¿no? Y juegan muy paralelo a lo que es Estados Unidos. Finalmente, te lo digo, a mí me dio mucha esperanza la presencia de Marco Rubio, porque Marco Rubio es de padres cubanos. Entiendo yo que él tiene una decisión personal de solucionar el problema cubano. Sí. Creo que lo va a hacer en el periodo. Creo que Cuba va a ser libre Sí. dentro de estos 4 años de gobierno de Trump. ¿Cuáles son los hechos que te permiten hacer ese vaticinio? Que el régimen cubano se cae a pedazos. Pero se cae a pedazos hace 70 años. Sí, pero ahora es cuando. Ahora es cuando. Porque fíjate, tienes por un lado que el único que le tira salvavidas es México, y ya tú estás viendo que el tema con México va en serio. O sea, Trump, ¿qué quiere con México? Quiere que la industria americana que está sentada en México vuelva a los Estados Unidos. ¿Y Rusia? Y Rusia se está negociando en este momento. No, pero Rusia y Cuba. La alianza que tuvieron... Se está negociando con Rusia. Los grandes ya empezaron a negociar, lo que veníamos conversando desde el año pasado. Sí. Los 3 grandes ya están empezando a negociar. Se ha empezado a negociar con Rusia y Putin está hablando ya con Xi Jinping para que se sienten a negociar las balanzas comerciales. Finalmente, todo esto va de comercio. Todo esto va de balanza comercial. No se van a meter un balazo entre ellos, porque no les conviene a ninguno de los 3 la guerra. Son 3 imperios y cada imperio va a tener su zona de acción. Siempre la primacía la va a tener Estados Unidos y el dólar. Escuché ayer justamente que Donald Trump va a ir a Rusia. El último presidente estadounidense que fue a Rusia fue Ronald Reagan, ¿no? Lo cual sería como que un momento icónico, porque Ronald Reagan es un baluarte justamente del Partido Republicano. Y es un ídolo y es su imagen de Trump. Exactamente, ¿no? Entonces quiere replicar lo mismo y sería una señal, para comenzar, de pantalones de Donald Trump, pero también de paz, ¿no? De un momento de armonía, porque que un presidente de Estados Unidos vaya a Rusia significa voy porque sé que no me va a pasar nada, y Putin dice acepto que vengas. Incluso creo que también tiene pensado devolverle el favor, Putin visitar Estados Unidos. Sí, inclusive hay una fecha idílica, por así decirlo, que es el 9 de mayo, que se va a cumplir los 50 años, de Yalta. Y parece ser que habría una reunión de los 3, de Xi Jinping, de Trump y de Putin. Sería pues una foto histórica, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque justamente, claro, y este desprecio, que de verdad que es un desprecio para el progresismo mundial, a Europa, es un desprecio, porque sentarse Trump obviando a Europa a negociar lo de Ucrania, es una forma de decirle, mira, tú no me interesas, tus políticas han sido totalmente erradas, y se lo ha dicho en su cara J.D. Vance. Ustedes tienen problemas internos, resuelvan sus problemas internos y quieren sentarse con nosotros a conversar. Sí. Eso ha sido ese mensaje ha sido brutal para el progresismo mundial, ¿no? Y lo peor del caso, que parece que esa pesadilla les va a seguir todavía, porque J.D. Vance se presenta como la alternativa real de Trump para las próximas elecciones en los Estados Unidos. Esa foto que mencionas sería tal vez tan icónica como la conocida de Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Exacto. Es la foto. Es la foto. Es la foto. Que quedará en el tiempo, por 100 años al menos, como la foto, como un momento de antes y después. Mira, Estados Unidos es un imperio que está en decadencia, pero las decadencias de los imperios duran. No es que un imperio termina de un día para otro. Entonces, evidentemente, Trump lo que quiere es asegurar que Estados Unidos sea la primera potencia mundial todavía
por los próximos 50, 80 años. Sí. El dólar tiene que seguir siendo la moneda de cambio y para eso necesita desactivar BRICS y desactivar muchas cosas que ya se han venido armando lamentablemente por la pésima administración demócrata. Se dieron cuenta China y Rusia que se unieron, Claro. y eso nunca iba a haber pasado, grave error de los demócratas, que se puede comerciar, que hay un mundo sin Estados Unidos. Entonces, Sí. eso justamente es lo que ahora se va a estar negociando, lo que está negociando por esa química que existe entre Putin y Trump, y Putin le está haciendo el puente con Xi Jinping, Claro. evidentemente. ¿Por qué crees que Trump le está diciendo a Taiwán, oye, tráeme toda tu industria de microchips a Estados Unidos? Porque es una moneda de cambio también Taiwán. Sí. Al final es una moneda que sabe que va a ser, en su momento, lo va a dejar Taiwán que vuelva a China. ¿Qué va a pasar en Ucrania? Porque recientemente también se dio a conocer que parte del acuerdo que se está llegando a cabo es que Estados Unidos pueda explotar las tierras raras. El día de hoy se debería estar firmando el acuerdo en donde prácticamente, digo yo, ¿no? Estoy siendo extremista, se convierte Ucrania, o lo que quede de Ucrania, en el estado 51 de los Estados Unidos. Pero también comparte de una especie de soviet ruso, o cómo se Claro. están dividiendo. Casi el 20% del territorio ucraniano se va a quedar en Rusia, más Crimea, y justo donde pasa esa línea divisoria entre Rusia entre el territorio que se va a quedar Rusia y el territorio que va a ser de Ucrania, por así decirlo, están estas minas famosas. Entonces, lo que se va a firmar hoy día es prácticamente la paz, porque está cediendo Rusia el 50% de todas las ganancias que dé la explotación de estos minerales, gas, petróleo, minería, en fin, a los Estados Unidos. ¿Veremos en Ucrania una especie de experimento geopolítico semejante a lo que se vio, por ejemplo, en las Coreas o en las Alemanias? Lo de Corea es un armisticio. Técnicamente Corea sigue en guerra. No, me refiero a la separación geográfica de un país y que por un lado tenga la injerencia rusa y por otro lado la injerencia estadounidense. No, porque lo que se está quedando, el Donbass que se está quedando Rusia, pasa a ser Rusia. No va a ser ni independiente, ni va a ser una Ucrania del este y del oeste. No, esto va a ser Rusia, que va a limitar con esta Ucrania que quede en libertad, ¿no? Por así decirlo. Pero tú mencionas administrada que sí, evidentemente por los Estados Unidos. No va a haber otra. ese es parte del contrato, imagino, o parte del acuerdo. Sí, lo que se va a Porque firmar lo que decía Donald Trump el otro día era, a ver, le hemos dado una cantidad desorbitante de miles de millones de dólares a Ucrania, mucho más de lo que toda la Unión Europea le ha dado. Los europeos sí llegaron a un acuerdo de devolución eventual, pero Joe Biden no. O sea, Joe Biden le regaló la plata, entonces yo imagino... Acuérdate que hay 350 mil, 300 mil millones de dólares congelados en bancos europeos que son rusos. O sea que por ahí tendrán algo que quedarse los europeos. Claro, los europeos querían más, querían también entrar en la administración de Ucrania, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero parece que de ahí no van a tomar nada, ¿no? Se lo quedan Estados Unidos. Sí. Es duro hablar de estas cosas tan fríamente, pero es la verdad, es el costo de... Claro. Es el costo de Zelensky de haber aceptado esta guerra tonta, porque hay que recordar, hay que ser precisos históricos acá, hay una precisión histórica. 2 semanas de iniciar las hostilidades hace 2 o 3 años atrás, esto pudo haber firmado un armisticio en donde el Donbass iba a tener una autonomía tipo Cataluña, por ejemplo. Sí. Y no la firmó y aceptó el canto de sirenas que le planteó Johnson, el ministro Boris Johnson. Sí, Boris Johnson, el ministro de Reino Unido, para que la guerra prosiguiera. Sí. 1 millón de muertos después, estas son las consecuencias. Había también una preocupación de Rusia de que Ucrania entrara, ¿era a la OTAN? No va a entrar a la OTAN. Eso también es parte del acuerdo. Sí, sí. No va a entrar a la OTAN, o Estados Unidos no va a firmar darle seguridad, pero se sobreentiende que si él va a explotar esas minas, va a tener seguridad, evidentemente. Claro. Rusia no se va a atrever a volver a iniciar acciones militares si es que Estados Unidos o las empresas norteamericanas están explotando el gas, el petróleo ucraniano ahí en la frontera, no se va a atrever a atacar, pero no se quiere comprometer a brindar seguridad. Estados Unidos le va a soltar la mano a Europa porque no le gusta la ideología europea y le está obligando a que invierta el 5% de su presupuesto en defensa
Y eso va a significar un duro golpe a este estado, entre comillas, de bienestar europeo. Ya vas a ver seguramente dentro de poco marchas de jubilados y todos estos kiosquitos de género y de donde vive toda esta gente recortando, van a tener que meter motosierra, no les queda de otra. ¿Cómo van a llegar a ese presupuesto si no van a tener que cortar a todas estas finanzas estrambóticas que tienen los europeos? Ahora, el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania escaló bastante en 2021. Donald Trump asumió la presidencia hace, ¿qué? ¿Un mes? Y días. ¿No? Más o menos. Un mes y 8 días. Un mes y 8 días. Y prácticamente está solucionando todo lo que en un momento Joe Biden decía que era imposible. ¿Qué cosa es? ¿Tiene una varita mágica? ¿Cuál ha sido la receta? No, es que la verdad lo de Trump es un huracán. O sea, la verdad es no visto en la historia en los últimos 100 años. Un presidente que todos los días te genere noticias y que te haya abierto el abanico sobre la mesa de esta manera, que se haya sentado en el tablero geopolítico y esté moviendo fichas todos los días. Es alucinante lo que está pasando realmente, ¿no? O sea, nos ha dado chamba a los analistas de una manera asombrosa. Es impensado, acuérdate, empezó con Groenlandia, México, Canadá, Panamá también, Medio Oriente, Ucrania, China, Colombia. Empezó con Colombia, que fue su primer show espectacular. Sí. Fue espectacular lo que pasó con Petro. Y le funciona, porque el tipo anda como él se llama el sheriff. Claro. Entonces, él va de matón. O sea, él va, como yo digo, en su política internacional es la política de los sopranos, ¿no? Claro. Es la política de los sopranos, ¿no? Entonces, pone la pistola sobre la mesa y funciona, ¿no? Te amenaza, entras en pánico y finalmente cuando estás que te mueres de miedo te da una salida, ¿no? Siempre favorable a él, ¿no? Claro. Así funciona. Mencionabas tú a J.D. Vance como posible sucesor de Donald Trump en las próximas elecciones. ¿Lo ves real o tal vez es muy joven y tal vez una figura más madura como el propio Marco Rubio o Ted Cruz o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sean unas figuras más prometedoras que J.D. Vance? Mira, más acorde con el pensamiento conservador moderno, me parece, J.D. Vance. Hasta más en nuestra forma de pensar. Trump es, como te digo, medio matoncillo, sí. Pero sí las tiene las ideas más claras. Su presentación en Múnich ha sido espectacular. La J.D. Vance. La J.D. Vance, espectacular. A mí él me tiene parece 40 o creo que menos, él tiene 38 años. Hay una película de él en Netflix, la recomiendo al público que la vea. No confío mucho en Netflix. No, pero su película es muy buena, okay. Es buena. Puedes verla, de verdad que deberías. Madre alcohólica, el tipo se volvió religioso recién hace unos cuantos años. Ex marín, la tiene muy clara. Sí. Y salvo los temperamentos tan fuertes que tienen Trump, Elon Musk, y que pase algo de aquí a unos meses, porque puede pasar cualquier cosa con esa junta, tú sabes cómo son. Yo creo que debería ser el candidato republicano. Ayer salió a hablar muy bien Elon Musk de él, lo cual es bueno. Yo creo que debería ser, y lo cual estamos hablando de una continuidad en políticas conservadoras, ya no de 4 años, sino estamos hablando de 12 años en total, lo cual sería la pesadilla total para el progresismo. Porque recordemos, para aquellos que nos escuchan, en Estados Unidos solamente puede un presidente ser 2 veces elegido. Donald Trump ya fue elegido una vez, así que su periodo máximo puede durar 4 años. En 4 años sí o sí tiene que haber elecciones donde él no puede participar y, como menciona justamente Bruno Ayala, un posible sucesor sería su vicepresidente J.D. Vance. Ojalá sea ese el tema, pero recuerda que estamos todavía en la primavera del gobierno de Donald Trump, ¿no? Sí, pero parece que han pasado 20 años. Sí, pero él también se peleó en su momento con su ex vicepresidente Mike Pence y se llevaron terriblemente mal, ¿no? Entonces, todo puede pasar. Estamos hablando entre personalidades con egos muy fuertes, Elon Musk, Donald Trump, J.D. Vance. O sea, entonces, justamente, Elon Musk, ¿cuál es la opinión que tienes de él? ¿Te parece que en algún momento puede pelearse con Donald Trump? ¿Cuál es su ángulo? Él tiene un ángulo económico, no creo, porque ya tiene toda la plata del mundo, pero tiene un ángulo moral, tiene un propósito de legado. ¿Cómo lo analizas? Bueno, hasta ahora está haciendo un trabajo extraordinario con el recorte que está haciendo dentro del Estado, ¿no? Americano. Sí, son personalidades muy fuertes, se pueden chocar en cualquier momento, vamos. O sea, al final del camino hay que cruzar los dedos con ellos. Pero hasta ahora, yo creo finalmente que Donald Trump ha llegado a una edad y un momento en su vida
como alguna vez lo conversamos también, que él quiere dejar un legado. Sí. En la cultura anglo esto es muy importante para ellos y creo que lo está logrando hasta ahora. Si él logra firmar la paz con Ucrania, si él logra consolidar la economía norteamericana, si él logra que, por ejemplo, todas esas empresas que están en México asentadas, que son norteamericanas, vuelvan al cinturón del óxido a producir las autopartes que arman los carros de Ford, por ejemplo. Ya no se hagan en México, pero se hagan nuevamente en Estados Unidos, va a dejar un legado impresionante. Pues, ¿no? Y de paso se saca del camino al Morena, combate el narcotráfico en México, que es una piedra en el zapato, que es lo que se viene, ¿ah? Eso es lo que se viene. Sí. Este año de todas maneras va a haber esa lucha contra el narcotráfico mexicano y están que tiemblan los mexicanos con ese tema. El gobierno mexicano está que tiembla con ese tema porque hay lazos muy cruzados. Muy cruzados. Gobernadores, secretarios de Estado que son miembros de carteles de narcotráfico, ¿no? Sí. Ahora, una pregunta así que no sé qué opinas tú. Teniendo en cuenta que Elon Musk es una figura que está popularizándose muchísimo, no solamente ya en el ámbito corporativo, empresarial, tecnológico, intelectual, sino que ha pasado al plano político. ¿Tú ves a un Elon Musk tratando de buscar la presidencia de Estados Unidos? No. Elon Musk es una pieza clave en toda esta historia por la sencilla razón que Elon Musk en su etapa empresarial ha hecho negocios con Rusia y con China. Acuérdate que él tiene una fábrica de Tesla en China y sus primeros intentos de mandar cohetes al espacio los hizo en el cosmódromo de Rusia. Claro, pero él juega muy bien en ambos terrenos. Conoce a funcionarios y a los líderes de ambos países. Él es totalmente funcional a Trump en este momento. Por supuesto, pero me refiero que más adelante, cuando ya venga el ocaso de la presidencia de Donald Trump, porque termina el mandato y comienzan a surgir los posibles nombres, obviamente el Partido Republicano, el liderazgo del Partido Republicano tiene que elegir a quien sea más afín o a quien sea más plausible de ganarle a un posible candidato demócrata. Ahí ya no se trata de quién me gusta más, sino es quién es el que tiene las más cartas para poder ganarle al demócrata. No. Y yo he visto, justamente estamos viendo como un reel de diferentes videos, ¿no? Y hay videos donde aparece, ahí vemos a Donald Trump, pero hay fragmentos donde aparece Elon Musk y yo lo veo presidenciable, ¿eh? Incluso yo estoy pensando, a ver, este pata acá ya conquistó el mundo empresarial, ha conquistado el mundo tecnológico, está a punto de conquistar el espacio también. Por ahí que en esta ambición que tiene él, porque obviamente un hombre de esa envergadura profesional, es una persona que nunca descansa, nunca dice, bueno, ya terminé, sino que es, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Por ahí que dice, bueno, ya conquisté casi todas las aristas posibles, ahora quiero conquistar la política. Y me lanzo a la presidencia con el Partido Republicano. Bueno, esa es una variable que se verá con el tiempo. Sé que ayer ha hablado muy bien de J.D. Vance. Sé que el Partido también hay que ver el Partido Demócrata qué prepara para la siguiente elección. Sí. Su candidato más probable es el Gavin Newsom. Newsom, que es un desastre. Claro, más progre que Trudeau. Claro. Y más que eso ya no hay, ¿ya? No sé, más que es una mariposa, tal vez. Justamente lo que me dicen en producción es que como él nació en Sudáfrica y no nació en Estados Unidos, puede que eso lo impida ser presidente. Justo lo pensé también, pero no sé si la Constitución de Estados Unidos es permeable en ese punto. Me parece que es que igual que la del Perú, tienes que ser nacido en los Estados Unidos. Bueno, Ted Cruz, recuerda. Sí, acuérdate que le cuestionaron a Obama. En Canadá. Ted Cruz nació en Canadá y luego creció toda su vida en Estados Unidos y fue candidato a la presidencia. Así que ahí que hay una cantidad de años o hay una manera. Sí. Pero sí, bueno, estamos todavía muy pronto, ¿no? Yo lo veo, ¿sabes por qué? Porque como él también es un geek, o sea, le gustan los videojuegos, es súper tecnológico, eso ahí prende mucho con la juventud. Pero acá lo importante, y más allá de la figura de Elon Musk tan poderosa y tan articuladora en todo el escenario geopolítico, es que lo que va a definir la permanencia de Estados Unidos o el nacimiento de una nueva potencia mundial es la tecnología. La tecnología. Eso lo tenemos claro. La nueva Internet, la nueva inteligencia artificial, lo que se va a venir. Sí. Y hay otra cosa muy importante, que hay 3 grandes potencias en el mundo definidas. Rusia, como es la primera potencia nuclear. Los Estados Unidos, que es la primera potencia comercial y nuclear también. Y China, que es una potencia comercial. Esos 3 son las grandes potencias, los 3 grandes imperios. Y ahorita están negociando y se han sentado en la mesa. Rusia y Estados Unidos directamente cara a cara
y indirectamente ya se está negociando con China. Sí. Todos los demás somos partes de un gran juego. Un gran juego. De un gran juego. Así Bien. es. Piezas intercambiables, como Piezas se diría. Un Lego. intercambiables. Bruno Ayala, analista internacional, estuvo con nosotros. Bruno, siempre un placer conversar contigo. Que tengas un buen fin de semana. Pancho, y igual seguramente manera. conversaremos en las próximas semanas porque, como tú bien dices, Donald Trump nos regala portadas todos los días. Hay que hacer un podcast sobre el Vaticano. Por el Vaticano, interesante. Bueno, Ese tema. puede que más pronto que tarde tengamos que hablar, digamos, obligatoriamente acerca. Las peleas adentro son espectaculares. Me imagino, me imagino. Muchas gracias a Bruno Ayala, analista internacional. Vamos a hacer